Buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno. Hoy vamos a desarrollar otra temática relacionada con el tema de la materia, que es el centro de gravedad de figuras planas, con densidad constante. Entonces tenemos nosotros acá una figura cualquiera. Esta figura, encontrar su centro de gravedad es complejo, ¿no? ¿Verdad? Porque la figura es bastante irregular. Entonces lo que se hace es particionarla en áreas más pequeñas y calcular los centros de gravedad individuales de cada una de ellas. Cada una tiene su componente en X y tiene su componente en Y. En X y en Y, en X y en Y. ¿Correcto? Entonces, el centro de gravedad de la figura compleja, más grande, va a ser igual a la sumatoria de las áreas por las distancias X sub Y dividido entre las áreas totales. O lo que es lo mismo, la integral de X diferencial A dividido entre la integral del área. ¿Correcto? De la misma manera en Y va a ser igual a la sumatoria de las áreas sub Y sub Y dividido entre la área total. O lo que es lo mismo, la integral de Y diferencial A dividido entre la integral de la diferencial del área. Las figuras conocidas, los centros de gravedad de figuras más simples o figuras conocidas, el centro de gravedad de un rectángulo va a ser X, la base partida entre 2, y en Y la altura partida entre 2. Cuando el sistema de referencia está en un vértice del rectángulo. Cuando tenemos un círculo, con el sistema de referencia tangenciando al círculo, el centro de gravedad va a ser diámetro partido entre 2, el diámetro dividido entre 2. Va a ser X y Y. De la misma manera, para un triángulo rectángulo, vamos para el triángulo, después pasamos para acá, no hay problema. Para un triángulo rectángulo, el centro de gravedad va a ser igual del ángulo recto va a estar ubicado a 2/3 del ángulo, un tercio del ángulo recto y a 2/3 del ángulo agudo. Para la componente en el eje Y. Y para la componente en el eje X, va a estar del ángulo recto a 1/3 del ángulo recto y a 2/3 del ángulo agudo, tal como lo podemos ver acá. El centro de gravedad está cayendo del ángulo recto 1/3 de la base y 2/3 del ángulo agudo respecto de su propia base. En la altura lo mismo, 1/3 de altura y 2/3 de la altura. Bien, volviendo para acá, el centro de gravedad de un círculo va a ser, si el sistema de referencia está en el extremo del círculo, va a ser diámetro partido entre 2, y en Y va a ser 2R dividido entre pi. ¿Cierto? En la cuarta parte de un círculo, X igual a Y vale 4R dividido entre 3pi. Y el radio y la componente, donde el radio quiero decir es el diámetro partido entre 2. Esos son los centros de gravedad de las figuras conocidas. La sumatoria de esos centros de gravedad de figuras conocidas nos determina a nosotros el centro de gravedad de una figura más compleja. Y eso nosotros también lo podemos hacer con una grafiquita de acá. Subdividimos la figura en n áreas. 1, 2, 3. Sus componentes en X, su componente en Y. La multiplicación de AX por Y1 y por AX por X, A1 por X1 y A2 por Y2. Y hacemos el efecto sumatorio, que precisamente sumando en verticales va a ser la sumatoria de las áreas. Sumando en verticales va a ser A sub I, X sub I. Y sumando en verticales A sub I, Y sub I. Entrando en la fórmula también podemos calcular el centro de gravedad de una figura mucho más compleja, ¿cierto? Entonces este tema es muy importante en la ingeniería, en la arquitectura, en la ingeniería estructural, porque lógicamente es importante saber evaluar los centros de gravedad de las figuras. Uno por la ubicación de las cargas y otro porque saber evaluarlo desde el punto de vista técnico es de fundamental importancia en la ingeniería, como en la ingeniería estructural, como así en la arquitectura. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.